Gracias. No tengo notas para usted el día de hoy, pero puedes sacar ahí tu boletín y creo que hay un espacio para tomar notas si es que quieres tomar algunas en esta noche. Creo que hemos comenzado el año con el pie derecho, habiendo establecido un ayuno de 21 días, nos ha colocado espiritualmente en un buen lugar para avanzar hacia cosas buenas que Dios quiere para nuestra iglesia y para nuestras vidas individualmente. Yo creo que Dios tiene preparado muchas cosas para nosotros y yo creo que el Señor va a ser glorificado en nuestras vidas. No sé si me pueden bajar un poquito las luces, es como que estoy bien, no puedo ver mucho. Si me hacen el favor, se los agradezco. Así los puedo ver mejor. Pero yo creo que al principio de este año, más bien al terminar el año pasado, Dios comenzó a hablarme sobre este año. Siempre es mi costumbre el pedirle al Señor que me dirija en cuestión de lo que Él quiere hacer. Y sentí en el corazón que pasáramos un buen tiempo juntos en la palabra de Dios, escudriñando las Escrituras. Y queremos hacer esto este año y quiero tomar un tiempo extenso para meditar en el libro de los Hechos. Y vamos a ir estudiando el libro de los Hechos versículo por versículo. Vamos a comenzar un estudio expositivo y vamos a profundizarnos en la palabra del Señor. Y es mi oración que usted pueda experimentar una renovación espiritual, que su relación con el Señor Jesucristo sea revitalizada y que sea usted empoderado por el Espíritu Santo en su vida personal y también en todo lo que usted hace. Vamos a estar explorando la palabra de Dios y vamos a encontrar en ella que el libro de los Hechos tiene mucho que enseñarnos sobre cómo vivir una vida llena del poder y la unción del Espíritu Santo. Mi oración es de que muchos de ustedes puedan experimentar una cercanía con Dios en el poder del Espíritu Santo, de tal manera que algunos que no han sido bautizados en el Espíritu Santo sean bautizados este año, que algunos que tienen tiempo de no entrar dentro de un ambiente profundo en el Espíritu puedan hacerlo en este año y que podamos todos experimentar milagros y prodigios como los experimentaron en el libro de los Hechos. Y ese es mi deseo y es mi oración durante este tiempo en la palabra de Dios. Perdieron un buen lugar para decir amén ahí. El libro de los Hechos es conocido también como los Hechos del Espíritu Santo a través de las vidas de los apóstoles. Me gusta pensar en el libro de los Hechos como la obra del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, porque la obra que Él comenzó no ha terminado, sino que continúa en su iglesia el día de hoy. El libro relata la forma en que la iglesia primitiva respondió a lo que Dios les estaba diciendo y cómo lo expresaron al mundo a su alrededor. Esta iglesia cambió el mundo. La iglesia primitiva transformó sus comunidades. Todo cambió desde el derramamiento del Espíritu Santo. Y yo creo que Dios derramar su Espíritu como nunca antes. Y quiere que entremos en una dimensión de poder como no la hemos visto. Y como ya ha sido profetizado en el pasado, estamos creyendo que ese avivamiento que dará inicio en el epicentro de esta iglesia llevará ondas que llegarán hasta lugares distantes, más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Pero comienza contigo
comienza conmigo. Antes de decir con nosotros, primero comienza contigo, porque todo avivamiento primero comienza con el individuo. Cuando nosotros estudiamos los grandes avivamientos del mundo, siempre han comenzado con una persona o dos personas que se entregaron a Dios por completo en la oración y comenzaron a clamar para que Dios derramara su Espíritu Santo, y Dios comenzó a moverse en una forma gloriosa. Por eso yo digo que comienza contigo, porque si tú te enciendes con el poder del Espíritu Santo, entonces vamos a encender a toda la iglesia para la gloria del Señor. El libro abarca unos 40 años de manifestaciones gloriosas en la vida de los creyentes en la iglesia primitiva. Cuando usted lee los 28 capítulos del libro de los Hechos, abarca esos 40 años de experiencia. Y en esos 40 años de experiencia, el Espíritu Santo hizo cosas gloriosas. Y yo creo que en su vida Dios va a hacer cosas gloriosas también. Lucas es el autor del libro de los Hechos, el mismo que escribió el Evangelio según San Lucas. Él era un médico, un hombre de ciencia, y escribe en una forma muy práctica y científica. Tal vez por eso me cae bien. Es muy lineal en su forma de expresión. Si usted viene a nuestra iglesia por un buen tiempo, se va a dar cuenta que soy muy lineal yo. Recibe un bosquejo 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7, dependiendo de qué día venga. La idea es de poder exponer la escritura en una forma clara para que sea más digestible y que pueda ser más comprensible al paladar espiritual e intelectual del pueblo de Dios. Y él nos da un relato muy detallado. Es aparente que era una persona de estudio y de preparación. Y queremos el día de hoy ver algunos de estos versículos. Hoy solamente tengo el tiempo para tratar con 3 versículos, ¿sí? Si usted me permite, no quiero apresurarme. Quisiera meditar y sondear la palabra de Dios. ¿Cuántos aquí saben que las joyas preciosas se obtienen cuando usted escarba profundo? Nunca están en la superficie, siempre tiene que escarbar profundo para encontrarlas, pero cuando las encuentras vale la pena el esfuerzo. Y por eso vamos a sondear, vamos a escarbar, vamos a profundizarnos en la palabra de Dios. Yo le aseguro que si usted viene, usted va a crecer, va a ser más maduro espiritualmente y vas a recibir la llenura del Espíritu Santo. No hago promesas siempre, pero cuando leemos el libro de los Hechos no podemos evitar sino ser motivados a experimentar lo mismo que ellos experimentaron y poder decirle: Señor, hazlo otra vez aquí en medio de nosotros. Quiero que veamos entonces los versículos 1 al 3. Si usted trae su Biblia, puedes traerla los jueves, y si no, pues puedes leerla conmigo aquí en la pantalla. Dice la Escritura que en el primer relato escribí, oh Teófilo, acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Lo primero que vamos a ver es un periodo de tiempo donde Jesús se aparece a sus discípulos después de la resurrección. Los sucesos que va a relatarnos Lucas suceden en ese periodo de tiempo donde Jesús ha resucitado y está moviéndose entre ellos, y después nos relata cómo es levantado al cielo y nos habla de los primeros pasos que la iglesia toma para ir avanzando. Pero comencemos con los versículos 1 al 3 esta noche,
¿Qué podemos deducir de la introducción del autor? Porque la introducción toma unos 4 a 5 versículos, pero hoy solo tengo tiempo, como les mencioné, de leer los primeros 3. Primero, hace referencia a su primer tratado. ¿Cuál es su primer tratado? Bueno, el Evangelio de Lucas. Ese es su primer tratado. Vea lo que dice en Lucas 1, versículos 1 al 4. Dice: por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son ciertas, tal como nos la ha transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo ¿qué? Teófilo. Nota que le está hablando al mismo, al Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Es este mismo autor, Lucas, que escribe el Evangelio de Lucas, y que vemos aquí que este es su primer tratado, es decir, es su primer escrito que él escribe a Teófilos, o Teófilo, y después el libro de los Hechos es su segundo tratado. ¿Está conmigo? Dios quiere, por medio del primer relato, de acuerdo a Lucas 1, y del segundo relato, que aprendamos la verdad precisa acerca de las cosas que nos han enseñado. En otras palabras, él está en este periodo de tiempo donde él mismo fue un testigo ocular de las cosas que habían sucedido, y los demás habían sido testigos también, y ellos estaban comentando estas cosas a los demás y estaban contando las historias que ellos habían experimentado en la presencia de Dios. Es decir, cuando caminaban juntos con Jesús y lo habían escuchado predicar y lo habían visto hacer milagros, y ahora ellos estaban relatando estas historias y se las estaban comentando. Y Lucas dice: lo que vamos a hacer es de que no lo vamos a dejar simplemente en conversaciones, lo vamos a escribir para que tengamos un relato verídico y lo más científico posible, para que las demás generaciones puedan conocer la verdad con certeza, y así no sea simplemente el hecho de que lo escuché de sutano y mangano y perengano, sino que se quede registrado como la palabra de Dios. Eso es lo que le está diciendo Lucas a Teófilo. Él dice: te estoy escribiendo estas cosas para que puedas tú conocer la verdad precisa, él dice, de las cosas que se nos han enseñado, porque ya habían sido enseñados por los demás testigos oculares. Por ejemplo, hay una idea romántica en aquellos que quieren servir a Dios, o que dicen que han sido llamados de alguna forma, y piensan que van a ser mucho más efectivos si van a un lugar nuevo o desconocido. Y no hay nada malo con soñar en las cosas que Dios quiere hacer en tu vida. El problema es de que muchos simplemente se quedan con el deseo y con la intención, y dicen: un día Dios me va a llevar, un día yo voy a hacer, un día yo voy a hacer, y no hacen nada. Porque piensan que aquí no lo pueden hacer, tiene que ser allá, en algún lado, en algún lugar. Y están a la espera de que un día Dios los va a usar. Pero Lucas dice: no, la verdad es de que Dios quiere usarte en el lugar donde estás, aquí y ahora. Yo siempre digo: si Dios te va a usar, comienza donde estás. Si Dios va a usar tu vida, si Dios te ha llamado, Él no te va a desprender y órale, vete allá a China primero. Él dice: no, comienza aquí. Porque si tú pruebas tu ministerio aquí, entonces puedes hacerlo también en China y en México y en cualquier otro lugar. De hecho, en misiones cuadrangulares esto se acostumbraba mucho anteriormente, de que no enviaban a alguien hasta que primero probara su ministerio aquí.
Si no podías ser un pastor aquí, ¿cómo lo ibas a hacer en otro país? Si no podías ganar almas aquí, ¿cómo las ibas a ganar en otro lado? Si no podías ministrar efectivamente aquí, entonces eso era un indicador de que no ibas a ser efectivo en ninguna otra parte. Y a veces que estamos soñándonos, un día, Señor, me vas a enviar un día, Señor. Y lo que Dios dice es, comienza hoy, aquí, ahora. Aquí, en la iglesia en el camino, comienza a servir aquí. Comienza a desplegar tus dones, habilidades. Comienza a permitir que Dios te use aquí y ahora. Aleluya. Dios quiere que conozcas la verdad precisa de lo que se nos ha enseñado. Lucas dice, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, me pareció escribírtelo para que lo sepas. Es necesario que nosotros sepamos la verdad precisa, para que no haya ambigüedades, para que tengamos certeza de lo que sabemos y lo que somos. No que tengamos una idea aquí o allá, sino que conozcamos la verdad precisa, es decir, que conozcamos todo el contexto. Y él dice, yo hice un estudio completo para presentártelo, para que de esta manera no tengas solamente porciones, sino que lo tengas todo en completo y lo puedas comprender así. A todos nos ha sucedido, estoy seguro, que usted ha escuchado un chisme. Solo un amén, solo un hermano honesto. Todos hemos escuchado chismes, ¿no es así? El problema con el chisme es de que no siempre es verdadero. Y segundo, si es verdadero, a veces solamente le dan la parte jugosa y no le dan el contexto completo. Usted no entiende. Alguien puede estar en una conversación, sacar una parte de lo que dijeron y decir, es que él dijo eso, es verdad, sí lo dijo, pero en su contexto tiene otro sentido totalmente diferente. Y cuando usted lo explica en su contexto, entonces lo entiendes con precisión. De lo contrario, solo tomaste un poquito, lo más jugoso. Escuché a fulano decir. Y dices lo que escuchaste. El problema es de que solamente escuchaste una pequeña parte y no lo escuchaste todo por completo. Y eso, hermanos, es un chisme. En caso de que no lo sabían. Pero no solamente es un chisme, se convierte casi en una mentira. Porque no estás diciendo toda la verdad. Porque después tú vienes a pensar, es que el hermano dijo esto. Y entonces después, cuando conoces el contexto, el rollo completo, te das cuenta de que esa no fue la intención de la persona, sino que la intención de la conversación era otra completamente. Y entonces te sientes mal porque tú ya pensaste mal del hermano o la hermana. Y Lucas dice, yo quiero que comprendas todo el rollo. A propósito, la palabra contexto simplemente quiere decir todo el rollo. Eso es. Léalo en el diccionario de la Rusa, ahí está. Contexto, todo el rollo. Es lo que quiere decir. Lo que está diciendo es, tienes que saberlo todo. Para que lo entienda mejor en cuestión de lo que es un contexto, supongamos, ¿cuántos tienen carros? Okay, ahí está. Ahora, supongamos que usted le quite la puerta de su carro, ¿sí? Y lo lleves acá y lo pongas en una esquina. Okay. ¿Qué has hecho? Has sacado esa puerta fuera de su contexto. ¿Cuál es su contexto? Tu carro. El carro completo es el contexto. Una parte solamente es la puerta. ¿Está conmigo? Entonces, cuando nosotros leemos la escritura, no podemos tomar la puerta y decir, mire, eso es lo que dice la Biblia. No, tienes que decirlo dentro del contexto completo de todo el carro. ¿Qué sucede si tomas una puerta de un BMW y la pones en un Volkswagen? No cabe, no encaja. ¿Por qué? Porque estás queriendo tomarla de un contexto y ponerla en otro contexto. ¿Está conmigo? Entonces Lucas dice, yo lo he estudiado todo, lo he meditado, he hecho un estudio minucioso de todo esto y yo se lo quiero ahora enseñar, se los quiero decir para que ustedes puedan comprenderlo en su totalidad, en su contexto, y de esta manera ustedes puedan ser enriquecidos por la precisión de la verdad. Porque si conocemos la verdad seremos libres. Pero a veces nosotros creemos cosas que no son la pura verdad.
son medias verdades. Y lo proclamamos como pura verdad y no siempre es así. Entonces él dice, quiero enseñarles todo esto para que ustedes puedan conocer todo el rollo y de esta manera puedan tener precisión de lo que es la verdad de la palabra y entonces pueden cimentar sus vidas en esto porque pueden contar con la precisión de esta verdad. Es lo que Lucas quiere decirle. Luego menciona el nombre de Teófilo. Ahora, hay muchos que tienen diferentes ideas sobre Teófilo. Teófilo significa amante de Dios, es lo que significa. Si es de cuando quieras hablarle a alguien y le digas, quieres decirle que es un amante de Dios, dile, Teófilo es un amante de Dios. Me gustaría pensar que todos somos Teófilos, ¿cierto? Aunque suena medio feo la palabra, pero Teófilo es un amante de Dios. Por esta razón hay algunos que creen que Lucas usó la palabra Teófilo para personalizar sus escritos a todos los que amamos a Dios. Entonces algunos piensan que cuando él dice oh Teófilo, nos está hablando a todos, porque todos somos amantes de Dios. Y en cierta manera tienen razón, porque todos aquellos que amamos a Dios queremos conocer la palabra de Dios más profundamente. Otros piensan que Teófilo era una persona llamada Teófilo. De cualquier manera, yo creo que los destinatarios, ya sea Teófilo, no fue Teófilo solamente, sino que fue escrita para todos nosotros, que todos somos beneficiarios de los escritos del doctor o el médico Lucas. Pero la inferencia de este versículo es la siguiente. Si regresamos al versículo 1 o si vamos a la próxima, dice que en el primer relato escribí, oh Teófilo, acerca de todas las cosas que Jesús comenzó ¿a qué? A hacer y enseñar. Si usted tiene notas ahí, puede subrayar la palabra comenzó, porque esa es la clave del versículo 1. Y es la clave de todo el libro de los Hechos, porque establece que Él comenzó algo. Y Él dice, yo comencé con el primer relato diciéndote cómo Él comenzó. Y ahora voy a decirte lo que está haciendo. ¿Está conmigo? Las palabras, Él lo comenzó mientras Él descendió del cielo, vivió entre nosotros, murió en una cruz, resucitó entre los muertos. Pero ahí no fue todo. Él simplemente comenzó su obra y ahora va a continuar esa obra. Eso es la implicación de ese texto. ¿Está conmigo? En otras palabras, que todo lo que Jesús hizo en su ministerio personal, Él desea continuar actuando a través de su cuerpo. ¿Quién es su cuerpo? La iglesia. ¿Quién es la iglesia? Tú y yo. Voy a repetirlo otra vez porque se les pasó. Voy a irle más despacio. Todo lo que Jesús hizo en su ministerio personal, Él desea continuar actuando a través de su cuerpo. ¿Quién es su cuerpo? La iglesia. ¿Quién es la iglesia? Tú y yo. Tú eres la iglesia. No lo captaron todavía porque, escuchen. Todo lo que Jesús hizo, Él quiere seguir haciéndolo. Y lo más increíble es de que Él quiere hacerlo a través de ti. Eso es lo que Lucas está diciendo. Dice, Teófilo, lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, lo sigue haciendo. Él continúa haciendo y enseñando a través de su iglesia. Por alguna razón en nuestra mente hacemos una división entre el ministerio de Jesús y el ministerio de la iglesia, como si el ministerio de Jesús fuera una cosa y el ministerio de la iglesia fuera otra cosa. Y yo le quiero decir a usted que el ministerio de Jesús no es diferente al ministerio de la iglesia, que el ministerio de Jesús y el ministerio de la iglesia son una misma cosa, que el ministerio de Jesús y el ministerio de su iglesia es la misma cosa. Cada vez que nosotros le hablamos a alguien del Señor, ese es el ministerio de Jesús.
es Jesús comunicando las buenas nuevas a una persona. Cada vez que nosotros hacemos un evento, cada vez que nosotros oramos por alguien, cada vez que nosotros manifestamos de alguna manera algo de la gloria de Dios, estamos haciendo el ministerio de Jesús. Es una misma cosa. Las obras que nosotros hacemos son guiadas, ungidas y ordenadas por el Señor Jesucristo. Y se aplican al mundo el día de hoy. No es solo para el tiempo de los hechos, es para nuestros días. La iglesia sigue siendo la iglesia. La iglesia no ha terminado, la iglesia sigue estando aquí y está vivita y coleante. Y usted y yo somos la iglesia del Señor. Este libro no fue escrito simplemente como un libro histórico, presumiendo la habilidad de Dios para hacer cosas grandes, sino más bien el libro de los Hechos fue escrito como un fundamento de lo que debe ser normativo en la experiencia de cada creyente en todos los tiempos. En otras palabras, que los sucesos extraordinarios y milagros increíbles deben de seguir siendo parte ordinaria de la vida de la iglesia el día de hoy. Si puedo mencionarlo tal vez de otra manera, que las cosas que usted lee en el libro de los Hechos deben ser cosas que suceden en forma constante y siguen sucediendo en la vida de la iglesia el día de hoy. Que los milagros de los cuales lee usted y queda maravillado deben ser la normativa para nosotros y no deben impresionarnos ni asustarnos, sino que deben ser comunes a nuestro diario vivir. Es más, lo extraño, lo sorprendente es de que no sucedan. Lo normal es de que sucedan, que echemos fuera demonios, que gente sea liberada de opresiones demoníacas, que la gente reciba sanidad en su cuerpo físico, que reciban el bautismo del Espíritu Santo, que milagros sucedan en forma espontánea, que escuchemos testimonios de la obra maravillosa del poder de Dios en su vida. Debe ser parte de la vida de la iglesia. Eso es lo que debe de indicar que Dios está moviéndose en medio de su pueblo. Y no debe asustarnos cuando esto sucede, porque debe ser parte normal de nuestra vida. Ya lo esperamos, lo anticipamos y damos gloria a Dios cuando sucede. Aleluya. Entonces no debe asustarnos cuando Dios manifiesta su poder en medio de su pueblo. No debe asustarnos cuando alguien habla en otras lenguas. No debe asustarnos cuando alguien cae impulsado por el Espíritu Santo. No debe asustarnos cuando Dios quiere hacer un milagro en la vida de alguien. Eso no debe asustarnos, debe alentarnos y debe confirmar que el poder de Dios sigue vigente en nuestros medios el día de hoy. Aleluya. Note lo que la Escritura dice en Juan 14 y el versículo 12. Dice: en verdad os digo que el que cree en mí. ¿Cuántos aquí creen en Él? Amén. Otra vez, ¿cuántos creen en Él? Amén. Dice: en verdad os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará. Amén. Él las hará. Amén. También. Y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Ahora, algunos cuestionan si serán más grandes milagros. Yo no creo que necesariamente son más grandes milagros, aunque pueden ser, pero creo que la mayoría tiene que ver con la cantidad, el número de personas. Si hay una persona, solo puede hacer una cierta cantidad de cosas, pero si somos una gran cantidad de personas, entonces debe haber una multiplicación de los sucesos milagrosos en la vida de la iglesia, porque somos muchos. Cosas mayores haremos porque Él va al Padre. Y Él dijo que Él, si iba al Padre, Él iba a enviar al Espíritu Santo para que viniera, que estuviera con nosotros y nos guiaría a toda verdad. Y es el Espíritu Santo que a través de nosotros opera y hace cosas extraordinarias en nuestro mundo. Aleluya. La intención de Jesús siempre fue la de continuar haciendo y enseñando
aún en mayor magnitud, pero ahora por medio de su iglesia. ¿Quién es su iglesia? Tú y yo. Sí. En la iglesia primitiva no había ninguna división porque ellos se movían en lo sobrenatural. Los dones se manifestaban en abundancia y los demonios eran echados fuera. No había nada peculiar en cuanto al Señor Jesús obrando en poder en su iglesia. Nadie lo cuestionaba porque era parte de la vida de la iglesia misma. Es bien claro que la iglesia primitiva se movía como una extensión de lo que Jesús había hecho. En otras palabras, la iglesia continuó lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y por eso Lucas dice: lo que el Señor comenzó a hacer, lo sigue haciendo el día de hoy. Versículo 3. Dice: a estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. En el versículo 3 vemos que Jesús verificó la realidad de su resurrección. Usted debe saber que siempre hay gente que cuestiona. Y en el caso de la resurrección de Jesús, habían muchos que estaban cuestionando. Algunos cuestionaban el hecho de que alguien lo había sacado de la tumba, que lo habían escondido en otro lugar. Algunos cuestionaban que en verdad había resucitado entre los muertos, diciendo que tal vez simplemente era un chantajista y los discípulos de Jesús entraron y se lo llevaron y para que dieran testimonio público lo escondieron en algún otro lugar. Pero Jesús se aparece por 40 días para tapar bocas y para establecer de que verdaderamente Él había resucitado entre los muertos. Nadie puede negar que el hombre había muerto. La negación venía si había resucitado o no. Y por eso Él pasa 40 días entre ellos para testimonio de ellos como discípulos de Jesús y también para todo el mundo. Pasó tiempo con los discípulos por 40 días. Jesús les proporcionó una abundante cantidad de contactos personales para cerciorarse de que ellos supieran de que esta no era una simple ilusión. ¿Por qué es que Jesús hizo eso por ellos? Porque estos apóstoles padecían de una enorme persecución y estaban expuestos a tremendos sacrificios. Ser creyente en aquel entonces no es igual a ser creyente hoy. Me pongo a pensar qué sucedería si tuviéramos nosotros hoy en día esa clase de persecución. No estoy seguro cuántos estarían aquí. Y padecieron y soportaron todo esto porque estaban convencidos en la realidad y existencia de aquel a quien ellos habían seguido, es decir, a Jesús. En otras palabras, fue porque lo habían visto y habían tenido contacto personal con Jesús, que estaban convencidos de la veracidad de su resurrección. Nadie les podía decir que no, porque lo habían visto. Jesús se apareció, cruzó paredes enfrente de ellos, les mostró sus manos con los hoyos de los clavos en sus manos. Él les mostró su costado, Él les habló, Él comió pescados con ellos, Él estuvo a su alrededor, Él estuvo presente en reuniones pequeñas y en reuniones grandes. Él estaba juntamente con ellos y todos fueron testigos de la vida de Jesús después de la resurrección. Y no había duda alguna para ninguno de ellos. Y fue por esa resurrección que ahora se llenan de enorme fe y de confianza para poder seguir luchando por la causa del reino de Dios. El hecho de que Jesús resucitó para ellos significaba de que si Él había vencido la muerte, ellos se llenaron de enorme valor. Pues si Jesús es capaz de vencer la muerte, no importa las dificultades que tengamos que pasar, puesto que sabemos que si estamos en Él, nosotros también venceremos.
Y la idea es de que si a mí me quitan la vida, Dios tiene algo mejor todavía para mí. La idea era de que no importa lo que suceda, Dios tiene algo todavía mejor para mí en el futuro. De que no importa lo que la vida me pueda tirar, yo sé esto, que como creo en Él y Él es vencedor, yo también voy a vencer. Oh, que Dios hiciera esto en la iglesia de Jesucristo una vez más en nuestros días. Que nos llenáramos de valor y de denuedo, de poder testificar y hablar de Cristo aunque seamos criticados, que podamos levantarnos en el nombre del Señor y decir: yo soy creyente, yo amo a Jesús, y que podamos nosotros ser luz en medio de increíbles tinieblas. Hoy en día el cristiano se achicopala, si puedo usar esa palabra corriente, se hace menos porque hay burlones y gente burlesca y gente que se mofa y después se achican y dicen: no voy a hablar más de Jesús porque estos se me van a echar encima con malas palabras o van a decir qué sé yo. Pero ellos estaban llenos de valor porque habían visto a Jesús resucitado. Y Lucas quiere que sepas tú que Jesús ha resucitado, que Él no está muerto, que Él está sentado a la diestra de Dios Padre y que Él vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Si la iglesia del Señor creyera una vez más, así como ellos, cambiaríamos también el mundo. Ellos cambiaron su mundo porque no tenían temor de propagar el evangelio de Jesucristo. Y aquellos que no conocían a Dios, por ver su denuedo, por ver su valor, por ver su fortaleza espiritual, llegaban a los pies de Cristo en multitudes, porque Cristo cambia vidas, Cristo transforma corazones. En Él hay vida y vida en abundancia. No hay otro como Él. ¿Está conmigo en esta noche? Él es el Señor de señores, Dios el Todopoderoso. Y cuando Él reina en el corazón de alguien, tú no puedes sino ver la diferencia en su vida. No es una religión que simplemente vienes a practicar haciendo algunos rituales aquí y allá. Es una relación con el Dios poderoso que nos llena del Espíritu Santo y que nos llena de poder y que nos permite poder avanzar en la vida con una enorme cantidad de victoria, que nos ayuda a superar cualquier adversidad y que nos da la sabiduría para poder vivir vidas mejores. Oh, glorioso sea su nombre por siempre. Aleluya. Oh, que la iglesia del Señor regresara a tener ese tipo de valentía. Hermano querido, le aseguro que en una semana llenaríamos este lugar 10 veces. Y espero en Dios que lo hagamos. Espero en Dios que lo hagamos para su gloria. Amén. Pedro lo declara de esta manera en 2 de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 6. Léalo conmigo. Dice: porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos ¿qué? Testigos oculares de su majestad. Wow. Pedro dice: no les estamos tirando a ustedes un cuento. No les estamos tratando de engañar. Estamos diciéndoles a ustedes que nosotros lo vimos personalmente y podemos ser testigos de su poder, ese mismo poder que todavía actúa en nosotros el día de hoy. Él está diciendo: no nos estamos inventando nada. Esto no es algo que nosotros fabricamos por nuestra propia ingeniería intelectual. Esto es algo que viene del mismo corazón de Dios. Y hemos visto a Jesús, lo vimos antes en milagros y prodigios, y lo vimos después también resucitar de entre los muertos. Y sabemos esto, de que no hay nada imposible para Él. Y por eso lo presentaron con poder, que Él había de esta manera establecido su glorioso proyecto de ganar a todo el mundo para la gloria del Señor. Esta declaración fue hecha por el apóstol Pedro 35 años después de lo ocurrido. 35 años después, todavía él estaba firme con su convicción. Y te dice por qué: porque lo vi. 35 años, seguía todavía firme, seguía todavía adelante. Pedro se convirtió en la cabeza de la iglesia primitiva. Si podemos decirlo así, era el pastor principal. 35 años después, dice: nosotros
les queremos hablar acerca de un poder que no ha menguado porque lo vimos. Y porque lo vimos, le podemos decir que todavía se mueve hoy en medio de nosotros. Pedro dice, no les hablamos de una idea imaginada por ningún hombre, sino que hemos visto el poder y la gloria de su majestad. Juan lo dice de esta manera en Juan 1:12. Dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos, acerca del verbo de vida, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Wow. Él dice, nosotros lo hemos visto. Él es la vida manifestada. Él dice, si quieren ustedes conocer la vida eterna y quieren saber lo que es vivir en verdad, esa vida se encuentra en Él. Porque Él es el dador de la vida. Él es el que nos dio vida desde el principio y sigue sosteniéndonos con su vida espiritual. Él es el que sopla aliento de vida a través del bautismo del Espíritu Santo y podemos conocer la gloria del Señor. Y esa gloria fue manifestada a nosotros en la persona de Jesús. Y por eso Él es la cabeza, Él es el centro de nuestra adoración. Lucas, por lo tanto, dice en el versículo 3 que Jesús se presentó vivo con muchas pruebas convincentes. Él se presentó vivo con muchas pruebas convincentes. Hermano querido, no había ninguna duda. Jesús vive. Jesús vive. Lucas introduce su escrito, su relato de las cosas, estableciendo primordialmente que Jesús no está muerto, que Él vive hoy. Él le dice a Teófilo y te dice a ti y me dice a mí que lo que nos va a contar es el relato completo de este Dios glorioso. Y lo que este Dios glorioso ahora está continuando y quiere hacer en el futuro a través de todos aquellos que llaman su nombre y todos aquellos que proclaman el nombre de Jesucristo. Y es mi oración de que esto suceda en nuestras vidas. Póngase de pie.